El tema de hoy son las reacciones redox, específicamente hoy vamos a practicar un poco de números de oxidación. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos determinar si una reacción es redox o no es redox, necesitamos obtener los números de oxidación de cada uno de los compuestos, ya sean tanto en los productos como en los reactivos de nuestra reacción, para determinar si hay cambios en ellos. Y con eso no podemos determinar es o no redox, agentes reductores y agentes oxidantes. Bien, ¿qué es un número de oxidación? Los números de oxidación también son llamados números de valencia o estados de oxidación. Siempre va a ser un número entero que representa el número de electrones que un átomo recibe y se representa con el signo negativo cuando los están recibiendo, o con un signo positivo si los están donando. Aquí podemos ver una tabla periódica donde están los números de oxidación. Aquí vemos que el grupo 1 tiene más 1, el grupo 2 más 2, el grupo 3A más 3, más o menos 3, porque puede tanto donar sus 3 o recibir 3. Aquí el grupo 4 tiene más 4 o menos 4 o más 2. Si pueden observar, ya en estos grupos pueden tener más de un número de oxidación, quiere decir que o pueden recibir 1, pueden recibir 2, también pueden donarlos. Y los elementos que tenemos aquí, pues si se dan cuenta, tienen muchísimos números de oxidación. Entonces, dependiendo con qué elementos estén combinando, el número de oxidación va a variar. Y como nosotros no nos vamos a poder memorizar todos, podemos obtenerlos siguiendo algunas reglas, como estas. Dice, la primera regla dice, todos los elementos en estado natural no combinados tienen un número de oxidación igual a 0. Es decir, si tengo un elemento solito que no se ha combinado, por ejemplo, solamente hidrógeno, pues su número de oxidación va a ser 0. Si tengo al oxígeno, por ejemplo, su número solito va a ser 0. ¿Por qué? Porque ni está recibiendo ni está donando, no está combinado con nadie. Luego dice, la regla 2 dice, todos los elementos del grupo 1A en sus componentes tienen número de oxidación más 1, ya lo vimos en la tabla periódica, al igual que todos los componentes del grupo 2A van a tener siempre número de oxidación más 2, porque no tienen otros números. Si nos regresamos tantito aquí a la tabla, se van a dar cuenta que es la única opción que tienen, que es la de donar su electrón o donar sus 2 electrones. No tienen más opciones, sin embargo los de acá sí, ¿sale? Por eso estos son regla. Los del 1A y 2A van a tener más 1 y más 2 respectivamente. 3 dice, todos los elementos, el hidrógeno en sus compuestos tiene número de oxidación más 1, excepto en los hidruros cuyo número de oxidación es menos 1. ¿Cómo vamos a saber cuándo es menos 1? Porque va a estar escrito siempre en la fórmula del lado derecho. Y cuando está del lado izquierdo va a tener más 1. Dice, el oxígeno en sus compuestos tiene un número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos cuyo número de oxidación es menos 1. Otra regla dice que el radical OH va a tener, lo podemos considerar junto con un número de oxidación menos 1. Todos los elementos del grupo 7A se conocen como halógenos y en sus compuestos binarios tienen números de oxidación menos 1. Recuerden, los del 7A son los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Dice, el azufre como sulfato tiene un número de oxidación menos 2 y todos los radicales conservan sus números de oxidación en las reacciones químicas. Esa regla de todos los radicales que conservan sus números de oxidación en las reacciones químicas nos va a ayudar mucho en las reacciones redox. ¿Por qué? Porque cuando encontremos un radical en los reactivos vamos a encontrar sus números de oxidación y esos números de oxidación van a pasar tal cual a los productos. Quiere decir que los radicales no se oxidan ni se reducen. Dice, y la última regla dice, la suma de las cargas de los números de oxidación siempre deberá ser igual a 0. Esta regla también es muy importante, por favor no la olviden. Esta nos va a ayudar a comprobar si los números que hemos calculado están correctos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos al aluminio solito. El aluminio solo, su número de oxidación va a ser 0, no importa que si está en el grupo 3A o 4A, que tenga más o más menos algún número en particular. Si está solito, si no está combinado, va a ser 0. Aquí el cloro, aunque estamos hablando de cloro 2, o sea, 2 átomos de cloro juntos, su número de oxidación va a ser 0. O también en el caso del azufre, aunque tenga, no importa qué subíndice tenga, si no está combinando su número de oxidación siempre va a ser 0. Tenemos aquí otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos este compuesto. Si nada más está escrito así, tal cual MgO, entonces no tiene, si se dan cuenta, no tiene ningún subíndice. Entonces vamos a averiguar cuáles son sus números de oxidación.
Entonces vamos a recordar las reglas. Por ejemplo, el oxígeno es uno de los elementos que tienen regla. Y la regla dice que los oxígenos va a tener un número de oxidación -2 y entonces lo colocamos aquí, -2. Vamos a recordar la regla que dijimos que la sumatoria de todos los números es igual a 0. ¿Cómo vamos a obtener este +2 de acá? Porque si yo sé que tengo aquí un átomo de oxígeno, digo -2, que tiene por regla, por 1, que yo sé que tiene aquí escrito, porque solamente es un átomo, me va a dar como resultado -2. -2 por +1, -2. Y la última regla dijimos que la sumatoria de todos los elementos, de todos los números de oxidación en un compuesto debe ser igual a 0. Si yo ya tengo el -2, es el único que conozco por regla, entonces por la otra regla voy a calcular el otro. ¿Qué número necesito sumarle o restarle al -2 para que me dé 0? Pues +2 es el número de acá. Si yo digo +2 menos 2 igual a 0, por lo tanto yo puedo decir que el magnesio en este compuesto está utilizando el número de oxidación +2. ¿Sale? Tenemos aquí otro ejemplo donde ya tenemos subíndices. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 oxígenos y 2 hierros. Entonces, por regla, el oxígeno tiene -2 y multiplico. Si cada oxígeno tiene -2, pero estoy hablando de 3 oxígenos, entre los 3 van a tener 6, 3 por 2, 6, pero con signo negativo, porque aquí hay sabemos que el oxígeno es negativo su número de oxidación. Entonces digo 3 por -2, -6. ¿Qué número me hace falta para que me sume 0? Aquí lo tengo, el +6. +6 menos 6, 0. Entonces podríamos decir que el hierro tiene 6 electrones en juego en este enlace, sí. Pero ojo, aquí nos está diciendo que tengo 2 hierros, ¿sale? Entonces, si son 6 electrones entre los 2 hierros, ¿cuánto estará aportando cada uno? Pues solamente hacemos una división, 6 entre 2, 3. Cada hierro está aportando 3 electrones. Entonces aquí decimos que el número de oxidación del hierro es +3 y el del oxígeno es -2. Ojo, son estos de rojo, los de acá arriba son únicamente, nos están ayudando a hacer la comprobación de +6 menos 6 igual a 0, y podemos comprobar otra vez 3 por -2, -6, y ahora este +3 por este 2 me da 6, +6 menos 6, 0. Tenemos acá otro compuesto, ahora ya tenemos 3 elementos. El primero que vamos a ubicar son aquellos elementos a los que se les puede aplicar alguna regla. En este caso tenemos al oxígeno con -2 y al hidrógeno con +1, ¿sale? Siempre por regla, del lado izquierdo se van a poner los elementos con sus números de valencia positiva y del lado derecho con sus números de oxidación negativo, ¿sale? Entonces tengo 4, porque este 4 ya viene de la fórmula, por -2 que lo puse por regla, yo sé que tengo -8. Y en el caso del hidrógeno tengo 3 hidrógenos y cada hidrógeno aporta 1, digo 3 por 1, 3. Más 3 menos 8 me da -5. ¿Qué número necesito ponerle al fósforo aquí para que sume 0? Pues el +5. Entonces con esto yo deduzco que el fósforo tiene número de oxidación positivo +5 y sumo y compruebo. +3 más 5 me da +8 menos 8, 0. ¿Sale? Entonces el hidrógeno tiene +1, el fósforo +5 y el oxígeno -2. Tenemos otro caso de 3 elementos. Tenemos el oxígeno, por ejemplo, aquí, por regla ya sé que es -2. ¿Y qué otro elemento se le puede aplicar regla? Pues al calcio. ¿Por qué al calcio? Si nos regresamos acá tantito, tenemos al calcio en el grupo 2. Entonces, el calcio en el grupo 2 tiene número de oxidación +2. Y hacemos exactamente lo mismo. Digo, 4 por -2, -8. Yo sé que el calcio solamente está participando 1, entonces digo +2 por 1, +2. +8, -6, +2, -8 me da -6. ¿Qué número le tengo que sumar o restar para que me dé 0? Pues el 6, pero con signo positivo. Entonces el azufre está colaborando con 6 electrones. Entonces el calcio, su número de oxidación es +2 aquí, el azufre es +6 y el oxígeno es -2. Tenemos acá otro ejemplo y volvemos a lo mismo. ¿Qué elementos se les puede aplicar una regla? Pues tenemos al oxígeno
Y al sodio que está en el grupo más 1. Corroboramos acá. Sodio, aquí está, grupo más 1. Y se le colocan sus números que tienen por regla: el oxígeno menos 2, el sodio más 1, y hacemos las operaciones 4 por menos 2, menos 8. ¿Sale? Y de este lado digo, el oxígeno tiene más 1, pero tengo 2, perdón, el sodio tiene más 1, pero tengo 2 sodios, entonces 2 por 1 está colaborando con 2, más 2, menos 8, me da menos 6, entonces el azufre, ¿qué número le corresponde aquí? El 6, pero ¿con qué signo? Positivo, para que cuando lo sume me dé 0. Más 6, más 2, más 6 me da más 8, menos 8, 0. Acá tenemos otro ejemplo, pero este es el ejemplo de cuando con un ion. Si se dan cuenta, aquí es un ion. ¿Por qué? Porque tiene el signo negativo. Aquí también, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí cambia un poquito la regla, dice que la sumatoria de todos los números de oxidación debe ser 0. En el caso de los iones, la sumatoria de los números de oxidación debe ser igual a la carga del ion. En este caso estamos hablando de menos 1, y en el caso de acá estamos hablando de menos 3. Entonces vemos cuáles serían los números de oxidación. En el caso del oxígeno, tiene reglas, ¿se acuerdan? Es menos 2, aquí está puesto. Menos 2, porque por este 2, que son 2 oxígenos, me da menos 4, ¿sale? ¿Qué número le tengo que sumar o restar para que me dé como resultado menos 1? Porque es la carga del ion. Pues el 3 positivo. Entonces el nitrógeno está trabajando con el número de valencia 3 positivo, y lo compruebo. 2 por menos 2, menos 4, más 3 del nitrógeno, el resultado es menos 1, por eso este signo menos que tiene aquí este ion. Tenemos otro ejemplo donde la carga del ion es menos 3, y hacemos exactamente lo mismo. ¿Con qué número están trabajando? ¿Con qué número de oxidación trabaja el oxígeno? Con menos 2. Pero como tengo 4 oxígenos, digo 4 por menos 2, tengo menos 8. Y para el caso del fósforo, ¿con qué número de oxidación está trabajando? Como es un radical, perdón, es un ion con una carga negativa menos 3, aquí no puede sumar 0, va a tener que sumar menos 3. ¿Qué número le tengo que sumar o restar al menos 8 para que me dé como resultado menos 3? El más 5. Más 5, menos 8, menos 3. Entonces, el fósforo está trabajando con el más 5 y el oxígeno está trabajando con menos 2. 4 por menos 2, otra vez menos 8, más 5, resultado menos 3, que es la carga de mi ion. ¿Sale? Este tema es sencillo, sin embargo hay que practicarlo mucho para que podamos obtener un buen número, un número correcto en los números de oxidación, ya que si nosotros no obtenemos los números correctos en los números de oxidación, vamos a determinar mal las reacciones redox. Este tema es únicamente para lo que son los números de oxidación. Vamos a practicar esta semana esos números, les dejo algunos ejercicios, y la siguiente semana vamos a determinar cuándo mi reacción es redox y no es redox en base a esto, ¿sí? Y aparte, quién va a ser el elemento que se oxida y quién es el elemento que se reduce. Por eso es importantísimo que podamos calcular correctamente los números de oxidación. Les dejo algunos ejercicios. Gracias.